Mensaje del hermano Anderson. Amén, hermanos. Saluden el amor nuevamente de nuestro Señor Jesucristo y da gracias a Dios por darme la oportunidad de poder estar predicando la palabra de Dios. Muy bien, voy a pedirles que busquen en sus Biblias en 1 Tesalonicenses nuevamente, capítulo 5, versículo 23 al 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. ¿Sí? Aquellos que la encontraron se van poniendo de pie. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Pueden tomar su lugar. El tema de hoy es la santificación. La semana pasada el hermano Helio había enfocado acerca la palabra santo, ¿no? Y la santificación, vemos aquí que en esta parte, de repente usted no se identifica aún como una persona santa. Hay otras personas que pueden decir, no, yo no puedo identificarme como santo. Yo no puedo identificarme porque no lo soy. ¿Y por qué no te consideras santo? Vamos a estudiar qué significa la palabra santo y la palabra santificación. La semana pasada el hermano Helio enfocó acerca de la palabra santo. Entonces vemos aquí que Dios tiene un plan para con todos, hermanos míos. Dios tiene un propósito para tu vida. Y si tú mucho más estás en la casa de Dios y en esta parte no has aceptado a Cristo en tu corazón, es la oportunidad de poder hacerlo. Por eso la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, 11 dice su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis, para daros el fin que esperáis. Nuestro Padre Celestial tiene un plan maravilloso con nosotros y todo esto es resumido en una sola palabra. La palabra resumida es la santificación, el grandioso plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la palabra santificación en el griego se pronuncia en agiazo, con Z, ¿no? Como hablan los españoles, agiazo, ¿no? Y esto quiere decir apartar, separar. Dios, hermanos míos, en conclusión, separó a sus hijos. Dios nos separó del pecado a la santidad. Y vemos aquí que en el Antiguo Testamento Dios separó a Israel para ser una nación impura, no, para ser una nación santa. Y ustedes pueden buscarlo en su Biblia, el Éxodo 19, del 5 al 6, lo dan lectura en su casa. En el Nuevo Testamento Jesús separó también a los 12 apóstoles. En Lucas 6, 12 al 16 habla y los separó para una misión y pueda cumplir el propósito de que pueda empezar la iglesia naciente. Algunos lo llaman la iglesia primitiva. Y esta iglesia también naciente separó a líderes santos.
Separó a líderes de buen testimonio. Separó a líderes que estén llenos del Espíritu Santo y también separó a líderes que los llamó diáconos, que eran solamente para el servicio. En Hechos 6, del 1 al 6, pueden buscarlo si gusta. Los separaron para que exclusivamente sirvan a las viudas griegas y sirvan también a las viudas hebreas, porque se estaban peleando entre ellos mismos por un mejor churrasco, por no decirlo así. Empezaron los griegos a decir por qué las viudas están comiendo, las viudas hebreas están comiendo mejor churrasco que las hebreas. ¿Por qué? Y empezaron a tener disputas entre ellos mismos y tuvieron para que se dediquen a esta problemática y realmente los apóstoles se puedan estar dedicando a expresar el mensaje de la palabra de Dios. Dieron este servicio a estos diáconos para que puedan de una y otra manera poder servir. Entonces Jesús separó a los apóstoles, la iglesia naciente separó a los diáconos. ¿Por qué? Cumplieron con los requisitos. Y conforme yo te digo, los separó porque vio un buen testimonio y hubo el tema de agiazo, que es una santificación que venía propiamente de ellos mismos, el poder santificarse cada día más. El mensaje de hoy es la santificación. Entonces, hermanos míos, hemos venido para darle la gloria y la honra a Dios. Y cada creyente en Cristo Jesús es santo. Y una persona santa no siempre viene a ser realmente una persona que es reconocida por sus obras. No es una persona que tenga una fama. No es una persona que tenga el éxito más grande de este mundo o el dinero más poderoso de este mundo. No significa el que realmente sea una persona santa. Somos santos porque Él nos llamó y nos hizo santos. Dios separó a los creyentes para sí mismo y este proceso es en santificar. Y el santificar, hermanos míos, es progresivo y continuo. Tiene una secuencia y durante toda la vida hasta el día que lleguemos a morir. Existen procesos básicos para la santificación. Y uno de los procesos básicos para la santificación, hermanos míos, la primera etapa en nuestro proceso de santificación es la etapa número 1, recuérdalo bien, es la santificación en la salvación. En otras palabras, es la santificación, lo he denominado posicional, que tiene que ver, que es efectuado por Dios exclusivamente para que esta persona pueda de una manera obtener la salvación. Es la primera etapa. La santificación tiene que tener relación, en otras palabras, con la salvación. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 10 y el 14 nos enseña que es la voluntad. ¿De quién es la voluntad? De Dios. Es esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha en una cruz y para siempre. Versículo 14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En otras palabras, esta primera etapa de la santificación que tiene vinculación con la salvación es que cuando tú eres rescatado y pides perdón a Dios de todos tus pecados, empieza a haber un cambio de posición en nuestra vida y se hace realidad lo que la palabra de Dios nos enseña en la epístola de Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3, cuando menciona que primeramente antes de conocer al Señor hemos sido hijos de ira, de desobediencia, cuando dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos aquí que antes nosotros de ser santificados vivíamos muertos espiritualmente, vivíamos enemistados con el Padre Dios, porque no reconocíamos a Dios. Personas que pueden haber dicho, no quiero reconocer a Dios, o yo quiero a mi manera conocerlo a Dios, cuando no es a nuestra manera, sino es a la manera conforme a sus escrituras, lo enfoca la palabra de Dios. Romanos 5:10 nos dice también sus escrituras, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, esta primera etapa en nuestro proceso de santificación tiene una vinculación con la salvación. Vivíamos bajo la ira de Dios y estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en el pecado y no teníamos ninguna relación personal con el mismo Dios. Nuestra relación pecaminosa era fatal, era una desobediencia tremenda y nos manteníamos separados del Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, empieza a cambiar algo. La persona que era pleitista empieza a cambiar su corazón. La persona que siempre discutía con su esposa de una manera agresiva, de una manera de golpearla, ya no es ese hombre. Empieza a transformar la vida del creyente. La persona que antes hurtaba bajo la mesa, ya no hurta, sino ahora realmente honra y es una persona íntegra. La persona antes que hablaba palabras soezas en la calle, ahora ya no lo habla, porque ahora es moderada sus labios. La persona antes que calumniaba de repente en algún momento a sus nueras o a sus yernos, ya no lo hace. Ahora lo ama, lo respeta, lo valora y lo ayuda en tal sentido. Esto sucedió porque recibiste a Cristo como tu Salvador personal y empezó a cambiar. Entonces, la posición que antes tenías de tener una enemistad con Dios, al recibir a Cristo en tu corazón, empieza a tener una posición como la Biblia lo menciona y declara acerca que nacimos de nuevo y que nuestros pecados fueron perdonados y que nuestros pecados fueron purificados y que fuimos en este instante adoptados como hijos de Dios. Por eso tenemos una relación personal ahora con Él. Por eso ahora dependemos de ese Dios. Ya no estamos muertos del pecado y ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Ya no somos hijos de ira, ya no somos enemigos de Dios, ya no actuamos de una manera rebelde, ya no nos ve como su enemigo el mismo Dios, sino nos ve como su hijo, porque nos hemos convertido ahora en hijos de Dios. Y esa es la manera que nos dio la posición de ser llamados hijos de Dios y ser llamados santos, porque ahora eres separado de este mundo, eres separado de Dios. Figurativamente tú puedes decir separado de este mundo, pero estoy en este mundo. Estás en este mundo, pero ya no practicas las cosas pecaminosas de este mundo. Por eso la palabra de Dios es tan sabia que el mismo Dios lo escribió para cada uno de nosotros en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Cuando Romanos 8:14 nos menciona la palabra de Dios, porque todos somos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué dice el versículo 16 de este mismo capítulo de 8? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Por lo tanto, fue removido
de la antigua posición, usted hermano, aquellos que aceptaron a Cristo en su corazón, a la nueva que es en Cristo Jesús. Entonces la primera etapa, hermano mío, es que la santificación tiene relación con la salvación. Por eso se hace realidad las Escrituras y es una promesa para todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, según 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? Todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando hay alguien en tu trabajo, cuando hay alguien en tu oficina y te predigan, tú fuiste así, tú fuiste asá, tú dile, ahora eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. La primera etapa de una vida santificada está relacionada con la posición que el mismo Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice su palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. En otras palabras, esta primera etapa consiste en algo que el Señor hace por nosotros. Es Él que nos muestra que somos pecadores, que nos da realmente la fe, quien nos convence que somos pecadores, escuchamos la palabra de Dios y nos convence que necesitamos ser salvos. Y todo es un acto de Dios porque es por gracia. Y Él nos declara santo y así nos llamamos santos. Efesios, el mismo Efesios, o el mismo Romanos, capítulo 1:7, hace mención aquí a los santos y dice: todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La segunda etapa, hermanos míos, hay una etapa que es cotidianamente acerca de la etapa, algunos final lo determinan, otros lo determina la etapa bíblica. La santificación tiene que ser bíblica en el aspecto experimental, porque es progresivo. Y es una etapa progresiva, esta segunda etapa, y puede ser comparada con una línea y ocurre durante toda nuestra vida en este mundo, hasta el día que Dios nos diga: ven a mi presencia. Es nuestro andar progresivo mientras crecemos cada día en el Señor Jesucristo. Por eso todo hijo de Dios debe crecer cada día en su andar con Cristo para ser cada vez más semejante en el carácter, para ser más semejante en la conducta y en el comportamiento que Cristo dejó sus legados para cada persona que ya aceptó a Cristo en su corazón. La primera etapa te dije que la santificación tiene relación con la salvación. Ahora la segunda etapa, hermanos míos, es un progresivo constante de que tienes que santificarte cada día más en el Señor. Y ahí donde viene ya el cambio de tu carácter, el cambio de conductas, y hay cosas que no puedes haberle tú de una u otra manera cambiado en su totalidad, pero es un proceso que comienza en el momento que somos salvos y continúa durante toda nuestra vida. Aspectos de andar como hijos de Dios, vemos los aspectos de acuerdo a las Sagradas Escrituras y vemos que somos transformados todos los días, absolutamente cada día que nosotros nos postremos, nos quebrantemos delante de nuestro Dios. Por eso Romanos capítulo 12, entienda esta parte de esta palabra, porque personalmente a mí tocó mi corazón este mensaje de esta palabra, el poder santificarnos cada día más en el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo está hablando a todos los romanos y les dice a los que se han convertido: así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos personas racionales, no somos irracionales, somos racionales. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Esa es la transformación que ocurre en cada creyente. Nuestro Padre Celestial nos desea, Él desea que seamos moldeados a la imagen, no de las cosas del mundo, sino a la imagen del mismo Padre Celestial. Porque no podemos avanzar muchas veces. ¿Por qué nos estorba? ¿Qué es lo que nos ha tratado de opacar y no podemos avanzar en nuestro caminar con Dios? Es ese proceso de transformación, de santificación que el Espíritu Santo hace, realiza en nuestras vidas. Y si hay algo que estorbe o impide en nosotros, muchas veces no podremos crecer. No se trata de vivir de acuerdo a ciertas reglas y normas. Se trata de vivir y permitir que Jesucristo moldee tu carácter, que su carácter de Jesucristo se exprese por medio de nuestra vida, por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la responsabilidad primordial, hermano mío, del Espíritu de Dios, que la vida de Cristo se exprese por medio de la nuestra, su conducta, su conversación, su carácter. Es realmente la responsabilidad del Espíritu Santo primordial. Pero va a ser la responsabilidad cuando tú le abras tu corazón para que Él te transforme y para que Él te vaya santificando cada día más en el Señor. Romanos 8, 9 al 13 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, este es el versículo clave, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, 26 al 27 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, hermano mío, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Aleluya! Intercede por cada uno de nosotros. Es trabajo del Espíritu Santo, pero tú tienes que rendirle tu corazón al Rey de Reyes para que el Espíritu empiece a moldear tu carácter. Cuando hay soberbia en tu corazón, entonces ahí donde tú tienes que, en tu casa, en tu lecho, en tu cama, en tu mueble, en tu silla, donde tienes tu lugar, donde tú le adoras con tu familia o haces tus devocionales, es ahí donde tú tienes que doblar tus rodillas y decirle: Señor Dios, cambia mi actitud. Está mal mi corazón con esta persona, estoy actuando mal,
no está bien lo que estoy haciendo, Señor Dios, empieza a transformarme. Aquí te entrego mi corazón. Una vez, recuerdo, como parte de testimonio, que yo decía, tenía pequeños problemas matrimoniales y tenía discusiones fuertes con mi esposa. Y llega un momento cuando en ese momento que tenía las discusiones con mi esposa, no entendía a una mujer. Cuando ella me reclamaba a tiempo, con mis hijos. Y un día, postrado, oré a Dios y dije, Señor, ya no lo soporto a mi mujer, decía. Algunos dirán, ya no lo soporto a mi suegra, ¿no? Otros dirán, ya no lo soporto a los líderes de la iglesia, del Ejército de Salvación, ya no lo soporto a mi compañero de trabajo. Y en ese momento que yo me postré y oré, la palabra de Dios rebota en mí y me dice, el que tienes que cambiar eres tú. Porque la palabra de Dios entró tan fuerte en mi corazón que decía, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? La iglesia no es perfecta, pero Dios con su poder lo hace perfecta. Si la iglesia tiene imperfecciones, tu esposa o tu esposo tiene imperfecciones, pero tienes que amarlo y tienes que amarla. Si los padres corrigen a sus hijos, es porque los ama. Si vuestro pastor aún nos corrige, es porque nos ama. Algunas veces no nos gusta, algunas veces a mí no me ha gustado de una manera personal, pero luego me doy cuenta que es para vuestro bien. Y realmente, de esta manera, cuando nuestro corazón empieza a cambiar y nosotros nos postramos ante la presencia de Dios y decimos, Señor Dios, cambia mi actitud. Soy soberbio, soy orgulloso, tengo muchas cosas, pensamientos negativos en mi vida. Señor, aquí te entrego. Solamente de rodillas vas a vencer a todo tipo de pecado. Solamente de rodillas vas a salir victorioso en Cristo Jesús. Pero tienes que doblar tus rodillas. No necesitas que todo el mundo te vea. Necesitas que tú entres en el secreto con Dios y le digas, Señor Dios, cambia. Y cuando vamos a ver, vas a reflejar la imagen de Cristo. No debemos permitir que el mundo nos enseñe, que el mundo nos empuje a un estilo de vida en la cual está confundido muchas veces. No nos conformemos. Por eso dice el Pablo, no conforméis a este siglo. No nos conformemos con los malos deseos que antes teníamos por nuestra ignorancia. Y si existe alguno muy bien guardado, debemos desecharlo. Por eso, Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 14 nos dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El versículo 15 y 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Dios es santo, 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 3 veces santo. Y Dios nos ha hecho santo porque Él es santo. Es un trabajo progresivo el realizar día a día la santificación. Y es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros y desea que tengamos una conducta, desea que tengamos una conversación, un carácter santo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:1 dice, yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y ese llamado que tú decidiste obtenerlo es para que tú seas santo. Esta es la etapa de la santificación progresiva y nos exhorta el mismo Pablo a través de sus escrituras que andemos como es digno del llamado que hemos recibido de Dios. Es digno quienes somos y quiénes somos en el Señor. ¿Te has preguntado quiénes somos en el Señor? ¿Hemos venido a ser santos del Dios viviente? ¿Qué es lo que hace el Señor? Trabaja en nuestras vidas para su propósito se cumpla en nosotros. Él nos moldea, Él nos hace conforme a su imagen de su Hijo Jesucristo, para que nuestra manera de hablar, para que nuestra conducta, para que nuestro comportamiento, el que haya sido agresivo, se convierta en manso, se convierta en humilde, para que nuestro carácter sea moldeado por el Señor, sea como el de nuestro Señor Jesucristo. Así que es grandioso el plan de Dios. Quiero hacerles algunas preguntas. ¿Está seguro que es parte de este plan? ¿Puede afirmar que es parte del reino de Dios? Al recibir la entrada al cielo, ¿está consciente de la muerte de Jesucristo no es en vano? ¿Ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal? ¿Le ha recibido como Señor y Salvador personal de su vida? Si aún no lo ha hecho, se le aseguro que aún no está siendo parte del plan de Dios. Por eso existe muchas veces el desorden en la vida de un creyente o un no creyente. Y mucho más existe la vida y es un desastre y no puede disfrutarla. ¿Puede creer que la disfruta? ¿Cómo puede decir que lleva una buena vida de su punto de vista si le ha negado a Jesucristo el lugar que solo puede tener Él en su corazón como Hijo de Dios? ¿Cómo puede llamarlo una buena vida según su punto de vista si se ha negado a obedecer al Dios viviente? ¿Cómo puede llamarlo una buena vida según su punto de vista si se ha rebelado contra los principios bíblicos en el cual nos enseña su escritura y que el mismo Dios lo ha escrito? Déjeme decirlo que eso, si se haya rebelado ante los principios bíblicos, si le ha negado a Dios, no es una buena vida. Puede parecerle una buena vida a usted, pero no lo es ante los ojos del Señor. La pregunta que debe hacerse es si ya ha venido a ser parte de este plan. Y la única manera que puede suceder es depositando su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan. Finalmente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8-9, dice su palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé en estos momentos, hermanos míos, si esta palabra ha llegado a tu corazón, pero la palabra de Dios nos enfatiza que cada uno de nosotros, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hay algunos inconvenientes que le está estorbando en su vida y no se ha puesto de acuerdo con su amigo,
con su hermano? No lo sé, solamente lo sabe usted mismo, lo sé yo mismo. Por lo tanto, tenemos que quebrantar, humillarnos ante la presencia de Dios. Si ha tocado tu vida este mensaje, si ha tocado tu corazón este mensaje de la palabra de Dios, puedas tú hacer esta oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Dios, gracias te damos. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios majestuoso. Eres un Dios que lo sabes todo de nuestro corazón. No podemos ocultarte absolutamente nada, Señor Dios. Pero aquí están nuestras vidas. Aquí está mi vida, Señor Dios. Sigue transformándola. Quiero santificarme cada día más. Padre, si es que tienes que moldear mi carácter, sigue moldeando mi carácter. Padre Santo, toca mi corazón, toca el corazón de mis hermanos que están orando en estos momentos para poder ser una iglesia naciente y expresar el amor tuyo al mundo que necesita de ti. Señor, toca el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Toca sus vidas, transforma su conducta, transforma su corazón. Padre Santo, enséñanos a ser humildes. No somos humildes ante ti. Enséñanos, Señor Dios. Quita toda soberbia de nuestro corazón. Enséñanos, Padre Santo, a servirte de todo corazón a ti. No para ser vistos, sino para servirte a ti y extender tu reino, Señor. Padre Santo, enséñanos a amar a nuestro prójimo, amar a nuestros amigos y a quien nos tomen como enemigos. Enséñanos, Señor Dios, a amar a todo el grupo de nuestra familia en la fe cristiana. Enséñanos a amar a nuestro pastor. Enséñanos a amar a nuestra esposa. Enséñanos a amar a nuestros hijos. Te entrego mi corazón y te entregamos nuestro corazón para que tú día a día lo moldees y lo purifiques. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecir su palabra.